Imagina conmigo por un momento a un joven monje sentado en su celda, Biblia en latín en sus manos, leyendo este pasaje de Romanos 4. Imagínase conmigo, por favor, su espalda lacerada de flagelarse y las heridas más inflamadas aún, si cabe, por la camisa de lana que lleva bajo su túnica. Imaginaos conmigo que está malnutrido este monje por el ayuno, exhausto por la falta de sueño, ya que ha estado durmiendo en el suelo de piedra del monasterio sin manta en los inviernos alemanes. Realmente estamos hablando de un hombre miserable, infeliz. ¿Pero por qué era tan miserable este hombre? Porque había visto la maldad de su propia alma. Y al comparar su impiedad con el Dios Santo en el espejo de la palabra de Dios, había sido llevado a una desesperación más grande. Él expresó esa carga que sentía en las siguientes palabras: el alma no bebe ni siente más que eterna condenación al ser tocada por la inundación de lo eterno. Hablando más adelante acerca de su condición, Lutero dijo: si alguna vez un hombre pudiera ganarse el cielo por el monasticismo, ese sería yo. Parte de su obligación monástica era copiar las palabras del apóstol Pablo, otro de los hombres más miserables que han existido. Vayamos un momento a Filipenses 3. En Filipenses capítulo 3 vemos aquí el Pablo, el apóstol, escribiendo de su propia experiencia, de su propio legalismo, del cual salió por la gracia de Dios. En versículo 9 dice esto: porque nosotros somos, hablando de los creyentes, somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, que dice: no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Hasta aquí, las palabras del apóstol Pablo tenían sentido para Lutero. Había aprendido por experiencia propia que la carne o que nuestros propios esfuerzos para agradar a Dios no podían traer justificación, no podían jamás traer una posición correcta con Dios. Él entendió esa frustración demasiado bien. Pero la siguiente parte del pasaje, aunque es muy bella, a Lutero no le trajo paz. De forma creciente le hizo sentir como si su fe y la fe de Pablo difiriesen en la base, dado el resultado final. Mira lo que dice Pablo en versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Qué estaba describiendo aquí Pablo? Gozo, amor por Dios, no solamente miedo y reverencia, sino amor. La confianza reposada de que había ganado en el tiempo pasado, ya había ganado a Cristo. De que sería hallado en el futuro en Cristo, en ese día de que hablamos recién, de ese día en la venida del Señor. Que sería hallado en Cristo y justificado así por Dios el Padre. Pero fuera lo que fuese lo que Lutero tenía, no le traía estas cosas. No tenía gozo, no tenía amor, no tenía paz. De hecho, lo que tenía solo le hacía más miserable. ¿Te has dado cuenta que la religión no trae gozo?
que la religión no trae vida, que la religión carece del poder de traernos justificación, sino solo condenación. Fui a Marruecos el año pasado a visitar a un amigo mío que es misionero ahí. Ha implantado varias iglesias ahí en ese país tan oscuro. Y jamás olvidaré de esa experiencia de ir con él a los bares, a los cafés, tomando té marroquí con algunos curiosos que le habían contactado a pedir una Biblia en árabe. Y fuimos a esos bares para hablar con ellos, para evangelizarlos, abriendo la palabra de Dios. Y explicarles este gozo que tenemos, esta paz, esta justificación que tenemos en Jesús. Y me acuerdo de uno de ellos, se había puesto un poco reacio, se había puesto un poco peleador, quería discusión, no quería escuchar lo que decía la palabra. Y cada vez que abríamos la palabra para compartirle un versículo de la Biblia, del Evangelio, nos contestaba con un versículo del Corán. Pero el Corán dice esto, pero el Corán dice aquello. Y nos sentimos un poco frustrados, hasta que mi amigo, el misionero, le preguntó: pues tú eres un musulmán bastante fiel, ¿no? Practicante. Y él: fiel no diría, tengo mucho pecado. Yo peco muy a menudo. Vale, pues nosotros también. Y le preguntó a mi amigo: pues, ¿y conoces a algún musulmán que sea realmente fiel, practicante, un musulmán, digamos, bueno? Pocos, me dijo, muy pocos. Y fijaos en la siguiente pregunta del misionero: de estos pocos musulmanes que conoces, ¿tienen más gozo que tú? ¿Tienen más paz? ¿Son más amables? ¿O cómo son? Y se veía que la luz le estaba abriendo los ojos y nos dijo: no, que son horribles, son miserables, están siempre airados con todo el mundo, violentos incluso. La religión no trae gozo, la religión no trae vida. Ni la religión musulmana, ni la religión de Islam, ni la religión, digamos, cristiana. La religión o nuestros esfuerzos para agradar a un Dios santo no nos pueden traer gozo. La ley, no sé si te has dado cuenta de esto, la ley, la moralidad, tu propio código de moralidad no es tu amigo, es tu enemigo, está en tu contra. Es como una manta calentita y suave en la que te envuelves pensando que estás cumpliendo la ley y agradando a Dios, hasta que caes en la cuenta de que es una camisa de fuerza. No es una manta, es una camisa de fuerza que aprieta más y más hasta que descubres que no has podido cumplir siquiera con un solo mandamiento de Dios de forma perfecta. Amén. Para nuestra cultura post-religiosa secular, no escapas de la condenación por darle la espalda a lo religioso, a lo espiritual. Tu propio código moral que todos tenemos y tu propio corazón te condena. Me acuerdo de un amigo que hice en Sabadell, el primer día que estuvimos ahí, hace 3 años y poco. Hablábamos muy, pero muy poco castellano, y menos aún de catalán. Y me saludó este hombre, se llama José, en el bar. Habíamos llegado muy tarde, nos entregaron la llave del piso, no sabíamos cómo funcionaba nada, pero nada en España, teníamos como un mes en el país. Y nuestra hija menor, Isabel, que ya tiene 5 años, en ese momento tenía como 2, 1 año y medio, y se nos había acabado la fórmula de la leche y estaba hambrienta la niña, y fuimos buscando a las 10 de la noche una farmacia abierta y no la encontrábamos. Entonces fuimos a ese bar, nos presentamos,
y en el muy pobre castellano que sabíamos, le pedimos ayuda. ¿Sabes de alguna farmacia aquí en la zona que estaría abierta a esa hora? Y me dijo, pues ven conmigo, súbete al coche. Y me llevó. Y pues con ese pobre castellano que tenía, empecé a hablar de quiénes éramos, por qué habíamos venido a Sabadell, que soy pastor evangélico. Empezó a preguntarme otras cosas de la Biblia, y yo también preguntándole a él, pues José, entonces, ¿qué crees tú? ¿Eres católico? ¿Tienes alguna religión? Pues no. Y me dijo algo que desde entonces he escuchado de muchísima gente en España. Pues no tengo religión, mi religión es hacerlo bien y no mirar a quién. Hacerlo bien a todos. Soy moral, soy buena persona, trato de ayudar a todos. Vale, muy bien. Y le pregunté, pues entonces, José, si tu religión es hacerlo bien a todos, ¿durante cuántos días cumples con esta religión perfectamente? ¿Perfectamente? Sí. Pues no sé. ¿Durante cuántos días? ¿Y qué de las veces en las que has mentido a otros para tu propio beneficio? Que seguro lo has hecho. Yo también. Bueno, sí. ¿Y qué de las veces en que te has reservado para ti tu amor, tu afecto, tus bienes con respecto a aquellos que los necesitaban? Le dije, estoy muy agradecido por tu ayuda, pero seguro que no ayudas a todo el mundo cada día de tu vida perfectamente. Pues no, eres pecador entonces. Ni con tu propio código, ni con tu propia religión te puedes justificar. Sigues estando culpable. Si existen las leyes, existe un juez, y es lo que le dije. Si hay juez, mantendrá una cuenta de aquellos que han obedecido la ley y aquellos que la han infringido. Por esto Lutero estaba quebrantado en su celda y miserable. Cuando fue requerido para oficiar la hostia por primera vez en la misa, se quedó petrificado tras levantarse para dar la bendición sobre la Eucaristía. No podía seguir, no le caían palabras. Había sido formado como abogado, al igual que Pablo, y sabía bien que Dios es bueno, Dios es santo, Dios es puro y perfecto, y que Él no lo era. También sabía que lo que la Iglesia Católica enseñaba acerca de la hostia no tenía sentido. Decían que Cristo era ofrecido física y literalmente por el pecado una y otra vez al celebrar la misa. Pero esta supuesta ofrenda por el pecado que se repetía constantemente no traía paz, no traía perdón, no justificaba a nadie delante de Dios. Lo bonito de esa historia es que más tarde y hasta el día de hoy, Lutero fue conocido por su gozo. Él, como Jesús en su día, como Pablo en el suyo, fue acusado por los religiosos de ser un hedonista, por su amor exuberante hacia su mujer, por la buena comida, por la buena bebida, por la comunión con sus hermanos cristianos. Algunos, incluso de sus oponentes, se burlaron de Lutero por su tendencia a la risa. Fijaos, que era, según ellos, totalmente impropio de un miembro del clero. Su respuesta me encantó. Si no se te permite reírte en el cielo, entonces no quiero ir. No quiero ir. Quiera Dios que seamos conocidos y acusados por estas cosas, hermanos, por disfrutar demasiado de la vida. Muchas veces tenemos esa fama malísima de que soy cristiano, no puedo divertirme. ¿En serio? Deberíamos ser la gente más divertida del mundo. Somos libres, hemos sido redimidos, ya no somos esclavos al pecado. En la vida se puede disfrutar, hermanos. Es una vida abundante en Jesús. No estoy predicando el evangelio de la prosperidad para nada.
No digo que siempre serás bendecido en el sentido de recibir bienes materiales. No digo que siempre pues te caerás bien al mundo, sino al revés. Vas a sufrir siendo cristiano, pero con gozo. Podemos con gozo porque tenemos a Cristo, nuestra justificación. Lutero recibió la suficiente libertad para ver las cosas maravillosas de la vida como dones buenos y llenos de gracia, del Dios bueno y lleno de gracia, que lo amó y lo aceptó. Un Dios que lo vio justificado, limpio de malas obras y completamente santo y puro a sus ojos. Y a ti también, si eres cristiano. Él no estaba esclavizado a esos dones como muchos lo están, dado que buscan una llanura y libertad en el don en lugar del que da el don. Pero por el contrario, era un esclavo voluntario de Cristo, capaz de decir con Pablo: cuento todos mis intentos de autojustificarme como estiércol para ganar a Cristo y ser justificado en su justicia. Así que debemos preguntarnos, ¿qué trajo este cambio? De un hombre tan miserable a un hombre así gozoso. ¿Qué trajo este cambio que fue a fin de cuentas lo que hizo tan diferente la fe muerta de Lutero el monje y la fe viva de Lutero el reformador? En este mismo libro de Romanos, Dios en su providencia lo llevó al capítulo 1, versículo 17, y traspasó su oscuridad con luz increíble. Dice en versículo 17 que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la ¿qué? Por la fe vivirá. Un versículo extraído de Habacuc en el Antiguo Testamento que se cita 3 veces en el Nuevo Testamento. Y aquí Lutero paró y se dijo: ¿qué significa esto? ¿Que hay justicia por fe, de fe y para fe? ¿Qué quiere decir que el justo vivirá por la fe? Y así las luces se le encendieron a Lutero y comenzó a entender que lo que Pablo hablaba era una justicia que Dios en su gracia estaba haciendo posible a aquellos que la reciben pasivamente, no a aquellos que quieren alcanzarla activamente, pero que la reciben por fe, y por la que una persona puede ser reconciliada con un Dios santo y justo. Es una fe viva, que cambio. Ahora bien, había una trampa lingüística que estaba ocurriendo. Consistía en esto: la palabra en latín, en su Biblia en latín, para justificación, que se usaba en este momento de la historia de la iglesia, era, y es la palabra de la que se deriva la palabra española, justificación. La palabra justificare provenía del sistema judicial latino. Y este término justificare está compuesta de las palabras justus, que es justicia, o piedad, y el verbo, el infinitivo, facare, que significa hacer. Fazer, irmão. ¿Dónde está el hermano Marcos? Fazer. Así pues, los padres latinos entendían la doctrina de la justificación como el medio por el que Dios, por medio de los sacramentos, en una iglesia o fuera de ella, hacen que la gente impía sea gente justa. Pero Lutero estaba examinando la palabra griega en el Nuevo Testamento, no la palabra latina. La palabra dikaiosune, que no significaba hacer justo, pero ver como justo, ser contado como justo, ser visto como justo, declarar justo a alguien. ¡Qué diferencia, hermanos! Tan clave. Y este fue el despertar de Lutero. Se dijo a sí mismo: aquí quiere decir que Pablo no está hablando de la justicia por la que el mismo Dios es justo, pero de la justicia que el Padre da gratuitamente por su gracia a aquellos que no tienen justicia propia. Así Lutero se dice: vaya, pues quiere decir que la justicia por la que soy salvo no es mía. ¿Te has dado cuenta de esto, hermanos?
que tu justicia, por la que eres declarado justo, no es tu justicia. No podría ser jamás tu justicia. Es lo que se conoce como justitia alienum, justicia ajena. Una justicia que es extra nos, que es externa, fuera de nosotros. Recibe el nombre de justicia de Cristo. Y Lutero dijo, cuando descubrí esto, renací del Espíritu Santo. Y las puertas del paraíso se abrieron y caminé a través de ellas. ¿Qué tienen en común un adorador mesopotámico de la luna, un maestro judío y un monje medieval alemán? Suena a chiste, ¿no? Que entraron en un bar, un monje, un mesopotámico, no. Pero tiene todo que ver. Tiene mucho en común. ¿Qué tienen estos hombres que enseñarnos por su ejemplo de fe? Hermanos, os digo que todo. Lo que comparten es su humanidad. Y con su humanidad viene la caída por nuestro padre Adán. Y con esa caída la promesa de esperanza del Creador de sanar, de restaurar, de redimir, de perdonar, de limpiar y justificarnos, aunque seamos pecadores lejos de su gracia. La lucha de Lutero con la Iglesia Católica, la lucha de Pablo con los rabinos, con los fariseos, los judaizantes, nuestra lucha hoy día con las religiones basadas en las obras y con el postmodernismo secular es la misma lucha. Nada ha cambiado. Los humanos siguen siendo humanos, Dios sigue siendo Dios y Jesús sigue siendo nuestra única esperanza. Y esa esperanza tiene un canal escogido por Dios para llevarnos a la gracia. La fe sencilla como la de un niño. Solo fe, sola fide. Hermanos, cuando preparo sermones, siempre intento pensar en los diferentes tipos de personas que estarán escuchándolos. Y lo más seguro es que en esta habitación haya creyentes en Cristo, que están confiados, están confiando en su perfecta y sola obra para estar bien con Dios. Mi oración hoy es que mirando de cerca a sola fide, seas motivado a caminar en Cristo como el día que lo recibiste, por fe. Que tu amor por aquel que no es visible florezca y le haga ser visible al mundo mientras vives en esta tierra, como sus pies y sus manos, como su cuerpo. También puede que haya otra audiencia, aquellos que son curiosos, que están interesados, fascinados por este evangelio, pero que todavía no están seguros de qué hacer con este Jesús. Mi oración por ti hoy es que te sientas como la tierra que espera por la lluvia que da vida, la cual puede producir ahí donde antes no crecía nada. Oro porque Dios te muestre a través de su palabra y su Espíritu Santo que no tienes esperanza fuera de Cristo para ser justificado, y por el contrario tienes toda la esperanza del mundo en Él. Por último, quizás haya otro grupo adicional entre nosotros, y es un grupo a que yo también pertenecí como adolescente, el grupo de los que se engañan a sí mismos. Quizás has hecho una oración para recibir a Cristo, pero esa oración estaba tan muerta y era una obra de tus propias manos, tanto como cuando Lutero recibía la hostia, o cuando se flagelaba, o como cuando temblaba de frío en el suelo esperando agradar a un Dios perfecto con una ofrenda imperfecta. Esta es la clase de persona que conoce mucho de la Biblia, habla la jerga, pero sigue fría y muerta en su interior, sin amor por Cristo, sin concebir que Cristo no es una idea, no es un sistema religioso, no es una iglesia, sino la persona misma de Dios. Mi oración por estas personas es que, como Lutero, como yo mismo, tras una década practicando una religión vacía, te veas imperfecto y culpable ante Dios, desesperado por su gracia, y que con manos vacías las extiendas para ser llenadas. Jesús llama a los hipócritas religiosos igual que a los paganos, y gracias a Dios por eso. Quiero que te fijes conmigo
en el tiempo que nos queda, la definición y la explicación de la justificación por la fe, la sola fide. Y volveremos para ver Romanos 4 como un ejemplo vivo de cómo ocurrió esto en la vida de Abraham y cómo se aplica a nuestra vida. Volvamos a Romanos 4. Empecemos con esta pregunta: ¿qué es la justificación por la fe? ¿Qué es la justificación por la fe? Primero, veremos la importancia de la justificación. Es importante este tema, es de suma importancia. Jesús mismo vio el asunto de la justificación como el tema central de la salvación. 2 libros de la Biblia se enfocaban principalmente en clarificar esta doctrina de la justificación, los libros de Romanos y Gálatas. Martín Lutero vio la justificación como la doctrina más necesaria de todo el cristianismo. Dijo esto: esta doctrina, esta roca firme que llamamos justificación, es el artículo principal de toda la doctrina cristiana. Si este artículo permanece, la iglesia permanece. Si cae, la iglesia cae. Sin la justificación no hay y no puede haber verdadera salvación, y por consiguiente no hay verdadera iglesia. Segundo, la definición de la justificación es una posición correcta ante Dios por la que el pecador permanece justo ante Él. La justificación distingue a la cristiandad del resto de religiones, ya que está basada exclusivamente en la fe, mientras que el resto de religiones se basan en las obras. La justificación del Antiguo Testamento es un término legal o forense y describe el acto judicial de Dios de declarar a una persona no culpable. Veremos un poco la fe de la justificación. Se basa en una sustitución penal. Un pecador es justificado por la sola obra de Jesucristo y su obra en el Calvario en lugar del pecador, y en la resurrección de los muertos a favor del pecador. Todos los hombres han caído, están bajo la maldición divina, siendo incapaces de salvarse de la ira y de la maldición de Dios, pero Dios, sobre la base exclusiva de la vida, muerte y resurrección de su Hijo, de Jesucristo, concede a los pecadores el perdón judicial que solo puede ser recibido por la fe. Es una justificación de gracia que veremos a continuación en la serie Sola Gracia. Y es solamente por Cristo, solos Cristos. Vemos el ejemplo de Abraham y vamos a investigar un poco más en Romanos 4 en un momento. Esa historia, ese ejemplo de Abraham, que cuando Abraham creyó a Dios, la justicia le fue atribuida a su cuenta de forma inmediata. No fue depositada progresivamente. La justificación es inmediato. Para resumir, la doctrina de la justificación es importante, ya que establece la diferencia entre el cielo y el infierno. Define la verdadera iglesia de Cristo y trae desastre eterno si es rechazada o confundida. Segunda pregunta: ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe y cómo somos justificados por ella? Esto digo que la fe es una de las palabras menos comprendidas en nuestra sociedad moderna. Se usa mucho, se escucha mucho de la fe. Y te pregunto hoy, ¿en qué piensas cuando escuchas el término fe? Creo que el agnosticismo ha secuestrado esta palabra, de modo que la gran mayoría piensa que es una creencia generalizada, de que hay algo, o puede haber algo, incluso puede haber alguien fuera de nosotros mismos. Hermanos, eso no es la fe, no es la fe. Esto lleva a muchos a decir: lo que importa no es lo que tú crees, lo que importa es que creas en algo. Incluso la gente cree que el amor es algo metafísico y por ende adoran esa idea del amor. Pues entonces tengo fe en el amor, soy una persona de fe,
soy creyente en algo. La mayor parte de la gente de nuestra sociedad occidental post-religiosa piensa que creen en algo que no es religioso, pero en realidad es una versión aguada del budismo. Es una versión aguada del panteísmo. Todos estamos interconectados. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Creo que el universo es uno, que estamos todos unidos de una cierta forma. Eso es el budismo. El universo es una fuerza impersonal, pero poderosa, que recompensa la bondad. Y lastimosamente en la iglesia de Cristo muchas veces hemos dejado que cambien la gracia por la karma, y no son iguales. Una es por obras y otra es por gracia. La Biblia no nos enseña la karma, no nos enseña que por ser buena persona caerás bien al universo. Eso no. Y tampoco es la definición bíblica de la fe. Por este motivo mucha gente dice no ser religiosa, pero sí espiritual. Yo no practico ninguna religión, pero sí soy muy espiritual. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Mucho. No, esto es una religión. Es una religión falsa. Es una religión inventada por el hombre para aliviar su conciencia culpable y evitar que aquel que lo ha creado como un agente moral. A lo mejor estás aquí hoy y piensas, pues esto va más allá de mi capacidad, no soy teólogo. No lo entiendo. Pues tengo fe en algo, déjame en paz. No soy teólogo como los pastores. No está bien que tenga fe. La verdad es que si eres un teólogo, todos lo somos. La teología es Theos, o Dios, y logos, una palabra o comprensión. Cualquiera que sea tu concepto de Dios, esa es tu teología. Así que la pregunta no es si eres un teólogo o no, sino eres un buen teólogo, o estás equivocado, estás creyendo en algo que es falso. Quizás digas, no soy científico, y creas erróneamente que la Tierra es plana. Hay los que lo dicen. Hoy día me sigue abrumando que existen esas personas, pero es verdad. En realidad, si crees erróneamente que la Tierra es plana, no te afectaría mucho en la vida real. Estás siendo un necio, sin duda, pero tampoco es probable que estés haciendo cola para conseguir un trabajo en la NASA. Es muy poco probable que serás astronauta. Así que en tu día a día no cambia demasiado. Pero no puedes decir, no soy un teólogo, así que me quedo con esa fe vacía, me quedo con esa fe vaga, esa fe indefinida. No puedes decir esto y no creer que Dios se ha revelado verdaderamente acerca de sí mismo sin consecuencias desastrosas. No es muy probable que des un paseo espacial por la luna, pero tienes garantizado que te presentarás delante de Dios. Como dijo Lutero, todo hombre debe hacer dos cosas por sí solo: creer y morir. Así que miremos qué es la fe y cómo Dios nos justifica al usarla. ¿Qué es la fe? Ya hemos visto un poco de lo que no es la fe. ¿Qué es la fe? Nuestro texto, fijémonos en versículo 3 de Romanos 4. Dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Nos dice que Abraham creyó. La fe no es una creencia vaga, pero sí es creencia. De acuerdo al libro de los Hebreos, es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de lo que no se ve. El mismo libro también nos dice que sin fe, sin esta creencia, es imposible agradar a Dios. Lutero lo expresó de esta forma: la fe consiste en permitir que seamos dominados por las cosas que no vemos. Pues ¿qué es la fe? Es una creencia. ¿Qué es ¿en quién hemos de poner la fe? ¿Fe en quién? Dice el texto, Abraham creyó a Dios. Abraham creyó a Dios. Creer en Dios suponía creer en su promesa de redención. No estamos hablando de una fe
general, una fe vaga en un Dios lejano, sino que en el Dios que se ha revelado, que se ha demostrado. Ese Dios que en el mismo jardín de Edén dijo en Génesis 3:15 a los primeros pecadores que vendrá un Mesías y que aplastará la cabeza del serpiente, que habrá salvación y que yo mismo lo haré. El primer pecador, nuestro padre Adán, cayó por negarse a creer en la bondad y la provisión de Dios. ¿Cómo fue la tentación de la serpiente? ¿Realmente ha dicho Dios esto? Y el postrer Adán, Jesucristo, restauró nuestra condición caída. ¿Cómo? Por restablecer esta confianza en Él. Empezó con la incredulidad, el pecado, y es derrotado por la fe, por la creencia. Dios vino a Abraham, sabemos la historia de Abraham en su tierra, y vino Dios a él y le dijo, pues vete a una tierra que te enseñaré, estaré contigo, te haré padre de muchas gentes, de muchas naciones. Vino a Abraham requirido de su adoración y fe y le hizo esa promesa del Evangelio, el cumplimiento de lo que le había prometido a Adán, aplastar la cabeza de Satanás. Así que la fe es la restauración de la adoración que Dios merece, haciendo que creamos y nos sometamos a su señorío. Esa es la fe bíblica. Lutero llegó a entender que Dios primero deseaba fe en Él, no en obras por Él. Él escribió acerca de esta confianza en Dios: aquello a lo que tu corazón se aferra y en lo que confía, ese es tu verdadero Dios. La fe no es un mero conocimiento o asentimiento. No fue justificado Abraham porque creía en Dios. No. Fue justificado Abraham porque le creyó a Dios, le tomó la palabra y creyó todo lo que le fue revelado. Es una diferencia clave. La palabra nos dice que incluso los demonios, los diablos, creen en Dios. Creer en Dios no te va a justificar, pero sí poner el peso de tu confianza en lo que se ha revelado sobre Dios en su palabra, sobre tu salvación, sobre su provisión de un Mesías. Tampoco es una creencia superficial o temporal. No es una simple obra del hombre. Al contrario, es un don de la gracia de Dios por la que Él recibe todo el honor y toda la gloria. Él produce fruto por esa fe y muestra evidencias de una vida cambiada. Hermanos, no tengamos fe en la fe. No es una obra humana, no es algo que pues yo produzco esa fe y por esa fe Dios estará satisfecho conmigo. ¿Qué va? Este es el opuesto de la fe, de la gracia. La fe es un don, es un regalo de Dios. Es una obra suya. A Dios no le impresionan nuestros intentos por creernos más fuertes. Así que si estás preocupado acerca de tu posición con Dios porque crees que no tengas la suficiente fe, es un buen indicador que ves la fe como una obra y que necesitas abandonar ese obrar hoy día y acercarte a Dios con las manos vacías. ¿Será que he creído lo suficiente? No tiene nada que ver contigo, hermano. No es tu fe. Es la gracia de Dios, y Dios incluso te da el vehículo de la fe para alcanzar esa gracia. La salvación es 100% obra de Dios, no es 99% de Dios y tú tienes tu parte. Muchos evangélicos le dan a los creyentes una mala reputación porque realmente son ingenuos en cuanto a la fe. Actúan igual que un niño que espera a Papá Noel. ¿Has visto a los niños cuando se acercan las Navidades? Si creo lo suficiente, ocurrirá. Si le pido a Papá Noel un deseo o a una estrella fugaz, si doy 3 vueltas y realmente creo, si mantengo el aliento y creo,
entonces mi sueño se hará realidad. Hermanos, eso es una peli de Disney. No es la Biblia. No es realidad. Y tengo buenas noticias para todos hoy. Dios no es Papá Noel. No es una estrella fugaz. Y no depende de tus obras de fe para nada. Él es el soberano Señor de los ejércitos, que hace todas las cosas conforme a su voluntad y propósito. Y concede por su gracia, fe y arrepentimiento a aquellos que creen en su poder. Y para su gloria, en la sola base de que Él es Dios. Mera fe profesante vacía de buenas obras tampoco es la fe bíblica. Parafraseando a los reformadores, somos salvos solo por fe, pero no una fe por llamarla de algún modo que esté sola. Va acompañada con las obras de Dios. ¿En dónde se origina la fe? Estamos ya terminando, hermanos. Mira de nuevo conmigo el versículo 4 y 5 de Romanos 4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿En dónde se origina la fe? Abraham creyó a Dios porque Dios vino a Abraham, no al revés. Si hoy tienes fe en Jesús, no es porque es un esfuerzo tuyo, es porque Dios se acercó a ti. Dios no recompensó la fe de Abraham, sino que fue quien la produjo en él. No hay obra ni esfuerzo que pueda hacer a un Dios santo deudor de un hombre pecador. Dios es galardonados de los que le buscan, como nos dice Hebreos, pero la gracia va más allá que eso. Es Él quien busca y salva al perdido. Todos aquellos que buscan a Dios encuentran al final de esa búsqueda no solo a Dios, pero también que Él mismo fue el que puso el deseo de buscarle en el primer lugar. En Efesios 2, 8 y 9 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, y el artículo esto, hace referencia a ambas palabras, gracia y fe, no de vosotros. Pues es, ¿qué dice? Don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La fe es la obra de Dios en nosotros, la cual nos cambia y nos lleva a un nuevo nacimiento de Dios. Esa fe mata al antiguo Adán y nos cambia completamente el corazón, la mente, los sentidos y todas nuestras capacidades. Y trae el Espíritu Santo con ello. Cuán poderosa para vivir, para creer, para actuar es la fe, hermanos. Es imposible que la fe pare de hacer bien. Dijo Lutero de esa fe descubierta: cuando descubrí esto, nací de nuevo del Espíritu, y las puertas del paraíso se abrieron de par en par y pasé por ellas. ¿Cuánta fe se necesita? Mucha. ¿Cuánta fe se necesita? Llevo ya 7 días en el aeropuerto. ¿Cuándo nos damos cuenta, hermanos, de dónde viene la fe? ¿De dónde proviene esa fe? ¿De quién viene esa fe? Hermanos, somos liberados de la preocupación de si nuestra fe es suficiente. Seamos honestos, nuestra fe es muchas veces débil, muy débil, y por eso nos preocupamos muy a menudo. ¿Será que realmente soy creyente? Pues es que tengo días que casi no creo, tengo días de dudas, tengo días de... Pues bienvenidos a la vida cristiana, a tu carnalidad. Pero ¿quién es el autor y consumador de tu fe? Es Cristo mismo. Vemos que Abraham fue justificado por una fe imperfecta en un Dios que nunca falla. Hablando de su día a día, no estamos hablando del cambio y el regalo de fe que hace Dios al convertir a un pecador, pero hablando de la vida cotidiana y la fe práctica, es una fe muy imperfecta. Se dijo en este pasaje que Abraham creyó y que nunca vaciló en su fe. Y leyendo esto y comparándolo con el Antiguo Testamento,
nos puede chocar un poco, ¿no? ¿Cómo es que nos dice que nunca vaciló en su fe Abraham, cuando la Biblia claramente detalla muchos momentos en que no manifestó fe? ¿Os acordáis de la historia de Abraham? Mintió a hombres poderosos acerca de su mujer, de Sara, que fuese su esposa por miedo a que lo mataran. Y no solo una vez, sino dos. Abraham intentó dar un rodeo al plan de Dios de traerle al hijo prometido, concibiendo de otra mujer que no era su esposa. ¿Por qué? Porque dudaba de la promesa de Dios. Escuchadme por favor, hermanos, la fe no es la ausencia de incredulidad. La fe no es la ausencia de incredulidad o de miedo, sino la presencia no vacilante de la persona de Dios que produce confianza en Él, de modo que esa fe crece continua y progresivamente, borrando la incredulidad. Tu fe no es la ausencia de la incredulidad, sino la presencia del Dios que regala fe en ti, a tu lado. Tú no mantienes esa fe. El autor y el consumador de tu fe es Cristo. Fijémonos otra vez en el ejemplo de Abraham. También vemos una diferencia muy grande entre el